Hola a todos, muy buenos días. Hoy vamos a empezar el vídeo con un suceso que ha pasado hace poco tiempo y que puede cambiar el curso de la guerra en Irán y por lo tanto el curso de lo que pueda pasar con el petróleo, con los mercados, que todo está dependiendo del dichoso estrecho de Hormuz. Les leo rápidamente el último X del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, traducido al español. Hace unos instantes, por orden mía, el Comando Central de Estados Unidos llevó a cabo uno de los ataques aéreos más poderosos de la historia de Oriente Medio, destruyendo todos los objetivos militares en la isla iraní de Karj. Alarma roja, la isla iraní de Karj. Ahora hablaremos de esa isla, es absolutamente clave. Nuestras armas son insuperables, pero por prudencia decidí no atacar la infraestructura petrolera de la isla, que lo es todo absolutamente para Irán. Si Irán o cualquier otro país amenaza el libre paso por el estrecho de Hormuz, esa decisión cambiará de inmediato, es decir, atacará las infraestructuras petroleras y destruirá absolutamente toda la capacidad de exportación de petróleo de Irán. Eso es lo que quiere decir. ¡Ojo! Esto lo cambia todo. ¿Quieren saber por qué? Pues quédense porque este vídeo les va a interesar y mucho. Hoy vamos a intentar poner el dedo en la llaga y hablar de todo sin tapujos de la situación actual y de cómo afrontarla sin condicionamientos políticamente incorrectos, como siempre. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados del año, con vacaciones, sin vacaciones, con navidades y con Semana Santa. Este vídeo lo hacemos todo el año, de las 4 claves de la semana que ahora termina: clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería de mercado, clave cuantitativa y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 14 de marzo a las 9:19 de la mañana, hora de Zúrich, hora central europea, 4:19 de la madrugada, hora de Nueva York. Yo por aquí muy contento, la verdad, porque vuelve la nieve. Miren, esto es mi huerto, del cual se había casi deshecho la nieve por primera vez desde octubre, aunque quedaban algunas manchas por ahí arriba que pueden ver. Pero justo 5 minutos antes de empezar a grabar el vídeo, como pueden ver, ha empezado a nevar otra vez con ganas. Hoy está previsto que se vuelva a acumular otra vez la nieve en este jardín. Solo ha tenido como 2 o 3 días sin nieve, como medio metro o una cosa así, porque va a estar todo el día nevando. Empezó justo ahora, pero continuará. Así que encantado de la vida. Por lo demás, pues lo conseguí y ya he terminado el libro, en la segunda parte de Leones contra Gacelas. Este fin de semana y algún día de esta semana ya me quedó aún, pero ya está terminado. Ahora mismo el libro está con la correctora, que es la misma correctora que hizo la primera parte, lo hizo a las mil maravillas, tengo una confianza total. Está corrigiendo y está repasando, etcétera, y pasará inmediatamente, en cuanto termine la corrección, a maquetación. Aún nos queda un poquito, pero bueno, vamos avanzando. Cuando veamos que ya entra en proceso de maquetación y que queda un plazo razonable de tiempo, pues nos meteremos en preventa, porque hay mucha gente que lo está pidiendo, que tendrá sus ventajas, evidentemente, entrar en preventa, como en estos casos. Por ahora hay que esperar un poquito, pero ya está terminado, ya está en la última fase. Corrección y pasamos a maquetación. El maquetador también está preparado, una persona estupenda, que además es seguidor del canal y al que le estoy muy agradecido. Está preparando ya todo el material, programas y demás para hacer la maquetación pues lo más rápidamente posible. Vamos, que esto empieza a tener buena pinta. Yo no sé cómo me ha quedado, he hecho lo que he podido. Quien lo está repasando ahora dice que está muy bien. No sé si lo dicen, supongo que sí, que será muy sinceramente. Bueno, a ver si por lo menos sirve. He puesto toda la carne en el asador y ya solo nos quedará la tercera parte para cerrar la trilogía, porque habrá tercera parte. Algo diferente a las dos primeras partes. También buenas noticias con el libro número 1, porque está en fase muy avanzada de terminar la maquetación. En cuanto esté terminada la maquetación, volverá a ponerse a la venta
el número uno se hará a través de Amazon, porque son ustedes, pertenecen ustedes a muchos países y tenemos que ampliar el abanico. Por lo demás, pues todo bien por aquí. Esta semana he tenido varios contactos más con la sanidad suiza y he de decir que estoy encantado. Tuvimos que ir al dermatólogo para mi señora y bueno, pues muy bien, increíble. 5 estrellas, servicio 5 estrellas. Eso que es la seguridad social de aquí, pero vamos, increíble. Y luego yo ya tengo una cierta minifobia a los dentistas, o no tan mini. Ya me hice el ánimo y he tenido la primera visita de dentista aquí en Suiza y muy contento también. La verdad que muy bien. Y además puse en práctica mi viejo truco cuando el dentista me preguntaba, ¿quiere un poco más de anestesia? Mi respuesta siempre es sí. Hasta que ya el dentista se da cuenta y estoy ya tan atiborrado de anestesia que ya no me quiere poner. Vamos, la verdad es que la sanidad suiza es increíble, está súper, súper bien, muy buenas vibraciones. Y por lo demás, pues bueno, pues todo bien. Y he visto un poquito de series. Ahora ya aprovechando que había terminado el libro, voy a ponerme al día y estoy viendo ya muy avanzada una nueva temporada de la serie americana Agente Nocturno. Muy buena también, muy buena. Muy recomendable, recomiendo todas las temporadas. Buenísima. La verdad es que podemos pensar lo que queramos, pero o son norteamericanas las series o es que no hay color. Para encontrar series europeas difíciles, perdón, para encontrar series europeas decentes es bastante difícil. Y no digo nada en español, pues, madre mía, de producción española y por ahí cada bodrio que te puedes morir, aunque hay algunas cosas buenas. Pero no sé, a nivel europeo la producción de series deja bastante que desear. Yo voy buscando las series norteamericanas que son las mejor hechas. Bueno, recuerden que el vídeo de los sábados está patrocinado por Trade Republic. Trade Republic ha confiado en nosotros, tenemos un patrocinio con el que estamos encantados y se están portando muy bien con nosotros. Es un pedazo de banco. Recuerden, paga un 2,02% TAE de toda la cuenta y lo paga mensualmente. Tiene además una tarjeta muy buena con un 1% de Safeback que funciona muy bien, tiene cuentas infantiles y tiene algo de muchísimo valor, que es que nos podemos hacer nuestros propios planes de inversión, carteras permanentes, que ya saben que a mí me encantan, carteras de asignación estratégica de activos, que ya saben que a mí también me encantan. Como tienen una cantidad de ETFs absolutamente alucinante, tienen de todo, pues te puedes hacer un plan de inversión gratuito de una manera pues muy eficiente. Repito lo de gratuito, ¿eh? No cobran comisiones por las compras que haces de los ETFs para tu plan de inversiones. Por lo tanto, es que te puedes montar ahí una cartera de largo plazo si quieres, una cartera más activa, pues funcionando muy bien. Pinchas aquí en crear tu plan de inversión y te salen por los tropecientos millones de ETFs que tienen absolutamente de todo, de todos los colores, y con esto pues se va funcionando de maravilla. Trade Republic, nuestro patrocinador de los sábados, pueden descargarse la app, nos vendría de maravilla, para que el patrocinador vea que les damos cariño. Lo tienen justo en la descripción del vídeo, lo primero que pone ahí está el enlace para descargarse la app, por si quieren trastearlo un poco e investigar. Gracias a Trade Republic por patrocinar este vídeo. Y nos vamos volando al mercado. Vamos a ver, hoy me voy a apoyar mucho en papers porque la situación está muy difícil y mis interpretaciones se las daré también, pero yo no soy nadie. Es mejor que veamos los economistas que tienen los bancos de inversión, que saben muy bien. Pero este tema es absolutamente fundamental. Estados Unidos ha bombardeado la isla de Karg. Esto es simbólico. La isla de Karg tiene instalaciones militares, pero comparado con las instalaciones militares que tiene todo Irán, que es muy grande, pues es una cosa bastante insignificante. Pero esto es un aviso de unas proporciones enormes a Irán, sobre que si sigue tocando las narices con el estrecho de Hormuz y Estados Unidos ve la situación bloqueada y que no puede abrir el estrecho de Hormuz,
va a destrozar en 5 minutos, no sé si tardaría 5 minutos, pero en una sola noche lo puede hacer, en un solo día, donde tiene Irán el error estratégico, que no lo puede evitar, de tener toda su producción que pasa por ahí, por una pequeña isla. Y fíjense cómo Trump avisa. Perdón, me he equivocado de X, este es otro que ahora veremos. Este es el de Trump. Miren cómo Trump avisa. Por prudencia decidí no atacar la infraestructura petrolera de la isla. Pero si Irán amenaza el libre paso por el estrecho de Hormuz, esa decisión cambiará de inmediato. Es que esto es importantísimo. Cualquier estratega militar lo va a decir, porque esto acaba de pasar, lo van a estar diciendo durante el fin de semana. Esto es un aviso. Si me tocas las narices, borro del mapa toda tu economía y vas a tener un problema económico gravísimo, ya un país de por sí empobrecido, con un 38% de la población tan solo trabajando, una economía bastante pobre, pues esto le hundiría por completo, se acabó lo que se daba. Esto lo cambia todo, ya estamos hablando de las cosas mayores. Aquí en este otro X de Tanker Trackers, que es un X especializado en transporte marítimo y todo este tipo de cosas, bueno, pues dice que la isla... A ver, les tengo que poner antecedentes. La cuestión es que la costa iraní es una costa de poco calado, muy, por decirlo de alguna manera, como embarrada o algo así, ¿no? Y claro, los petroleros que necesitan pues una profundidad mínima de 20-25 metros, son buques enormes, pues no pueden aproximarse a la costa todo lo que quisieran, es problemático. Entonces, Irán decidió poner su hub de exportación de petróleo en una isla pequeñita, más o menos podemos estar hablando unos 20 kilómetros cuadrados de tamaño, como pueden ver es algo muy pequeñito, solo tiene 8.000 habitantes y está a unos 30 kilómetros más o menos de la... Y está a unos 30 kilómetros de la costa, en aguas profundas, donde los superpetroleros pues, no tienen ningún problema en poder parar allí y cargar. Para que se hagan una idea, el 90% del petróleo que exporta Irán pasa por esa isla tan pequeñita. Y más o menos puede exportar 7 millones de barriles diarios y pueden estar cargando petróleo ahí hasta 10 superpetroleros a la vez. Entonces, claro, esta isla siempre ha sido estratégica. Irán, que tiene un régimen absolutamente hostil a todo el mundo desde los años 70, una pesadilla de régimen, sobre todo para su propia población, les recuerdo la masacre reciente de su propia población que hemos vivido, al que no tiene nombre. Bueno, pues este régimen siempre está enemistado con unos y con otros, y por ejemplo, en los años 80 entraron en guerra con Irak, e Irak intentó bombardearle la isla para cortarle su capacidad de producción de petróleo en numerosas ocasiones y no lo consiguió. Pero claro, no podemos comparar la potencia militar actual de Estados Unidos más Israel y más en esta época, que han pasado bastantes años, y la tecnología militar ha avanzado mucho, con la capacidad militar que tenía Irak en los años 80 él solo. Entonces, Estados Unidos e Israel, según los expertos militares, tienen capacidad militar de sobra para borrar del mapa la isla en un solo ataque. Con lo cual se cortaría toda posibilidad prácticamente de exportación por parte de Irán. Y aquí estamos pues en este otro X que ya les he mostrado, pues 55 tanques de almacenamiento, 34 millones de barriles almacenados ahí. Trump parece que no los ha tocado, pero fíjense si los toca la que se lía aquí. Dice que la isla comenzó a exportar petróleo en el verano del 60, que tiene una capacidad de exportación de 7 millones, justo lo que les he dicho yo. Y más o menos la isla representó el 96% de las exportaciones de petróleo de crudo de Irán durante 2025. 96%. Nada menos. Y aquí habla de lo que les he dicho, que Saddam Hussein intentó asaltar la isla hace 40 años y solo pudo destruir varios tanques de almacenamiento. Pero, claro, esto
no se puede comparar el ejército de Saddam Hussein de los años 80 con el ejército de Israel y de Estados Unidos. Casi nada. Este es el aviso de Trump. ¿Y esto qué quiere decir? Hombre, si se ataca esa isla, el precio del petróleo subiría más. Lo que está intentando Estados Unidos es decirles, si me veo muy desesperado, te borro del mapa ya literalmente, y económicamente pasas a ser un paria, luego abre el estrecho de Hormuz y déjate de tonterías. ¿Funcionará la disuasión? Pues no se sabe, pero aquí no se puede descartar nada. Puede haber un segundo ataque que ya toquen algo de su capacidad de producción. En fin, habrá que verlo. En cualquier caso, lo que está intentando evitar Estados Unidos es lo que está sucediendo, que es un poco paradójico, porque el estrecho de Hormuz no está cerrado. Según los últimos datos que tengo, bueno, una cosa antes de seguir, hoy no puedo ponerles el habitual tablero de por real time, otra vez tenemos el dichoso mantenimiento de los sábados por la mañana, yo no sé esto como no lo hacen en otra hora, la verdad, pero en fin, no está disponible la plataforma, no vamos a poder ver el tablero y los gráficos, en fin, así que como hacemos siempre, pues pongo el tablero que tengo de productos en investing.com, que por lo menos, pues más o menos, podemos hacer algunos gráficos básicos y ver un poco cómo está el panorama. Ya lo siento, pero no depende de mí, desgraciadamente. Bueno, pues lo que les decía. Tengan ustedes en cuenta, el Bitcoin, por cierto, está bajando el 1,60%, como ven, ante esta nueva amenaza que se cierne sobre el Golfo. Bien, según los últimos datos que tengo, Irán está exportando en este momento 2,1 millones de barriles diarios. Tengan ustedes en cuenta que antes de la guerra estaba exportando 2 millones de barriles diarios. Luego, no están los 17 millones de barriles diarios que pasan por el estrecho de Hormuz bloqueados. Esto no sé si debería empezar a entender los mercados. Hay 2 millones que sí que pasan, porque esta gente no deja pasar a barcos de otros países, pero sí que están pasando los suyos. Por eso está también Estados Unidos amenazando. Vas a dejar de pasar barcos por aquí porque te destruyo la islita esta, que es por donde pasan todos los, todo el petróleo que estás sacando. Claro, por otro lado, también están negociando con China. Tengo noticias durante la noche de que esas negociaciones están bastante avanzadas y están negociando con India para seguir exportándoles a ellos. China y la India son más de la mitad de las exportaciones que salían del estrecho de Hormuz. Entonces, si empiezan a dejar pasar barcos que vayan con destino a la India o que vayan con destino a China, aunque no sean iraníes, pues al final la mitad del problema estaría resuelto. Es que todas estas cosas también las tenemos que tener en consideración. Y tampoco debemos olvidar esto. Hay otra ruta. Hay otra ruta que es tomar el petróleo que Arabia Saudita está pasando por un oleoducto desde esta costa, que claro, tienes que pasar por el estrecho de Hormuz, pero está pasando el petróleo a esta costa, más o menos está a esta altura, y como ven, hay un tráfico de petroleros tremendo que se está dirigiendo a esta zona de aquí, porque aquí están los hutíes tocando las narices, pero ahora mismo están bastante desactivados, aunque son una franquicia iraní. Iraní es una maravilla. Tiene la franquicia esta, tenía los de Hamas, tenía Hezbollah, hay un montón de milicias por ahí financiadas por Irán que dan diferentes problemas, ¿no? Entonces, los hutíes estos están un poco desactivados ahora y se está aprovechando para pasar todo el tráfico de ahí. Se recoge el petróleo en este puerto, si va para Europa, pues nada, se sigue hacia arriba por el canal de Suez, y ya se sale por aquí, y si van hacia Asia, pues nada, se vuelve otra vez hacia atrás y se sale por aquí. Pero como vemos, esta ruta alternativa también está ahí, y también está mermando esa cifra obsesiva de que hay 17 millones de barriles que no pasan. Es que todo el mundo dice lo mismo. 20% de la producción mundial está bloqueada. No es verdad. Eso no es cierto. No es cierto. Porque Irán sí está pasando petróleo, como les acabo de demostrar, y mucho, y porque se está también sacando mucho petróleo por esta otra costa.
De acuerdo que sigue habiendo mucho petróleo bloqueado, pero no son ciertas las cifras que están preconizándonos un apocalipsis que se están usando. No es verdad. Todo ese petróleo no es el que está bloqueado. No es cierto. El problema existe, pero es menor. Bueno, pues ahora esta isla que más o menos andará por aquí, un poco antes del estrecho, Irán ha recibido el aviso. Si te corto esto, a ver de qué vives. Porque Irán está viviendo de su exportación que, como ven, no se ha cortado. Es evidente que el precio del petróleo podría subir, porque se cortarían esos 2 millones de barriles que está sacando Irán. Pero a lo mejor Estados Unidos puede valorar que prefiere un tirón inicial y que Irán entonces sí que se rinda. Yo creo que lo que están intentando es un poco la disuasión. Hasta aquí no te he tocado esto, pero ya lo voy a tocar. No sé, es de suponer que al final los mercados de apuestas tengan razón y lo más normal es que el paso del estrecho pues se abra durante el mes de abril. No parece que la guerra vaya a terminar, eso sí que está claro, basta ver las declaraciones militares de unos y de otros, pero sí parece que se podría tener un final al conflicto, al menos por el momento, en unas semanas. Lo que también es evidente es otra cosa. Irán ha atacado a todos sus vecinos. Ha atacado a Irak, ha atacado hasta Turquía, que está en la OTAN, ha atacado a Kuwait, ha atacado a su gran enemigo y una potencia militar regional de primer orden, como es Arabia Saudita, ha atacado a Omán, ha atacado hasta incluso a países por aquí, no sé si ha sido Azerbaiyán, ha atacado a todo el mundo. Irán no tiene amigos, y esto no se lo van a perdonar. Lo que está haciendo. Cuando termine esta guerra, empezará otra guerra después de la guerra. Irán tampoco va a tener tregua con Israel, eso lo tengo clarísimo, y por lo tanto seguirá habiendo conflictos regionales permanentes y periódicamente mucho me temo que volveremos a tener problemas de este tipo. Pero a corto plazo yo creo que no hay un escenario apocalíptico claro. Irán la única fuerza que tiene es este estrecho. Es evidente que también tenemos que ser realistas. Le están machacando militarmente todos los días dos potencias militares muy difíciles de aguantar. Eh, el debilitamiento de su ejército, el debilitamiento de su economía, etcétera, también tiene que ser en este momento notable, ¿no? Se puede aguantar hasta cierto punto. Pero volvamos a nuestro patrocinador un momentito, permítamelo. ¿Qué pasa si en medio de todo este fregado, pues uno quiere hacer algún tipo de operación con el petróleo? Bueno, pues si nos vamos aquí a nuestro patrocinador, o podemos ver, hay una cantidad de productos disponibles, pues absolutamente tremenda. Puede entrarse tanto en productos con el petróleo Brent como en productos con el petróleo West Texas. Y se puede entrar indiferentemente con posiciones largas o cortas. Y además se puede entrar largo o corto apalancado. Por ejemplo, aquí tienen productos para ponerse largos del West Texas o del Brent apalancados. Aquí los tienen para entrar normal, este en el Brent, este en el West Texas. O se puede entrar corto también. Aquí tienen, por ejemplo, uno para entrar corto apalancado. Podría ser interesante cuando llegara el petróleo a un determinado precio, pues ver si esto puede bajar. Ya veremos luego en el paper de Harnett que Harnett opina que puede haber momentos donde serían muy interesantes los cortos de petróleo, ¿no? Bueno, pues aquí pueden tener, ya digo, todo tipo de productos, largos, cortos, apalancados o sin apalancar. Apalancamientos hay de 1, de 2 y de 3. Aquí, por ejemplo, tienen un corto sobre el Brent normal, pero aquí un corto sobre el West Texas apalancado una vez. Y muy importante también tienen productos sobre el petróleo hedge, que no son fáciles de encontrar. Es decir, aquí está cubierto el riesgo divisa. Por lo tanto, si uno quiere estar en el petróleo, pues largo o corto, a largo plazo, por la razón que sea, pues si no quiere correr el riesgo de la divisa, que nunca se sabe con ella, pues puede usar estos productos, estos ETFs hedge. Aquí tienen uno sobre el West Texas y aquí otro sobre el Brent, donde está cubierta la divisa. También se puede entrar en otros productos
como por ejemplo el gas natural, que también está con mucho movimiento en estas cosas. Aquí tienen apalancado, sin apalancar, pueden entrar en gasolina directamente de Estados Unidos. También es un mercado que se está moviendo muchísimo. También hay del gas natural hedge, protegido contra el riesgo de divisa. En fin, como ven, nuestro patrocinador tiene absolutamente de todo. Trade Republic, recuerden que pueden entrar a descargarse la app para trastear un poco. En la descripción del vídeo está delante de todo. Como podemos ver, este acontecimiento del bombardeo de la isla de Karg es importantísimo. Acaba de abrir ya un mercado de apuestas Polymarket. Recuerden que las manos fuertes se fijan mucho en este mercado y de momento se dan tan solo 22% de posibilidades de que la isla de Karg siga bajo control iraní. No creo que ese sea el peligro es que le destruyan su capacidad de exportación de petróleo, pero aquí no se puede descartar nada, cualquiera sabe. Pero como ven, está todo el mundo ya muy pendiente. ¿Y cómo se está reaccionando a este bombardeo del petróleo? Mal, como era de suponer, porque el peligro es tremendo. Si cortan la exportación, como ya he explicado, a corto plazo sería más subidas para el petróleo, pero a medio plazo posiblemente llevaría a Irán a ceder. Yo creo, insisto, que esto es simplemente disuasión y un poco mostrarles que su punto débil está al borde del abismo. Pero de momento el petróleo, como era de esperar, no se lo toma bien y aquí tienen los derivados de fin de semana de IG Squawk. Ahí pueden seguir durante el fin de semana un poco cómo evoluciona el petróleo. Pues está subiendo un 4,69% y estaría en $102 por barril ya. Y las bolsas, pues evidentemente están bajando, pero de momento sin dramas, como hemos tenido en los últimos tiempos. El DAX bajaría 0,62, el Nasdaq 0,33, el oro estaría bajando 0,17 y el dólar estaría más o menos tranquilo. Como imagino que tendrá mucho interés, dado el giro que están tomando los acontecimientos y este nuevo enfoque militar que está dando Estados Unidos en seguir cómo vaya evolucionando el petróleo durante el fin de semana, teniendo en cuenta que es un poco difícil de encontrar el enlace de IG Markets público a este tipo de cosas, se lo voy a poner aquí en un Word y para que ustedes puedan parar el vídeo y copiarlo. Bueno, pues no puedo pegarlo en ningún sitio porque se me pasa formato enlace, pero miren, es www.ig.com/en, España Navarra, índices, acabado en S, tal cual, markets, índices, weekend en inglés, oil. Y ahí les sale. Mi escenario, ahora veremos algunos papers y pueden escuchar a gente que sabe bastante más que yo, pero pues, si les sirve de algo, mi modestísima opinión es que la sangre no va a llegar al río. Primero, por lo que acabo de mostrarles con la isla de Karg, si Irán quiere que se lo eliminen directamente económicamente hablando y se convierta en un país muy pobre, pues solo tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, porque es que esa isla es su punto débil con mucha diferencia. Por lo tanto, lo normal es que tengan tendencia a negociar, evidentemente. Pero por otro lado, Estados Unidos, seamos sinceros, Estados Unidos no puede aguantar esta situación indefinidamente, porque al final lo que manda en el mundo es la política. Los políticos son como son y hacen las cosas con un primer objetivo siempre, que es permanecer en el poder. Bien es cierto que Trump no puede permanecer en el poder porque la Constitución de Estados Unidos limita a cada presidente tan solo a 2 mandatos, ya no puede presentarse un tercero, pero su partido sí. Y evidentemente su partido también tiene algo que decir en sus decisiones. Si todo continúa como hasta ahora, pues lógicamente las elecciones de medio término las tiene perdidas. Ayer Polymarket ya mostraba un 50% de posibilidades de que los demócratas pudieran hacerse con las 2 cámaras y tan solo un 17% de probabilidades de que lo pudieran hacer los republicanos. Por lo tanto, si esto sigue así y se va más allá del mes de abril, porque algunas semanas seguro que quedan, pues lo normal es que pierda las elecciones, que pierda el poder el Partido Republicano y que se quede Trump
el resto de su mandato con las dos cámaras en contra, lo cual le ataría literalmente de pies y manos. O sea que también a Trump, aunque no tenga tercer mandato, a él le interesará seguir desarrollando su programa en los 2 años que le quedan y no tener las dos cámaras hostiles. El votante norteamericano es tremendamente hostil a la subida del precio de la gasolina. Eso es así. Y miren cómo va la cosa de la gasolina. Como no tengo gráficos, pues también podemos aprovechar los de Trade Republic. Pues aquí ven cómo va la gasolina. Está, vamos a ponerlo por ejemplo en 6 meses, ustedes mismos. Ustedes mismos. Ha pasado de 48 antes de la guerra a 66,59. Esto es es un ETF que cotiza en euros. O sea, no es el precio de la gasolina en dólares habitual, pero nos hacemos una idea de lo que ha subido exactamente igual. Estos son votos en contra para el Partido Republicano. Fíjense, si lo ponemos en 5 años, que es lo máximo que me deja poner el gráfico, pues no se había visto nunca un precio tan alto. Esto es letal para las elecciones. Por lo tanto, por eso digo que no creo que llegue la sangre al río, porque unos u otros pueden llegar a un acuerdo por puro interés. Segundo lugar, porque ya he desgranado un montón de razones por las cuales no es tanto el atasco que se está diciendo, es menos. En tercer lugar, porque se está hablando de $200 un poco demasiado a la ligera. Esto no es el 70, se está comparando con el 70 yo creo que erróneamente. He preparado con la ayuda del ChatGPT una pequeña infografía en la que se ve que en los años 70 el petróleo era el 8% del Producto Interior Bruto Mundial, ahora significa el 3%, la dependencia es mucho menor. Y esto es muy importante también, el consumo de energía por unidad de Producto Interior Bruto ha bajado muchísimo también. He preparado también esta otra infografía, es que en los años 70 pues había mucha más intensidad energética en el Producto Interior Bruto, ahora es mucho menor. El petróleo tenía más peso en la economía, ahora hay una mezcla energética algo más diversificada. Menos eficiencia en aquella época en el transporte y en la industria, ahora hay mucha más eficiencia. Y por lo tanto los shocks tenían más efecto sobre la inflación y el crecimiento, y ahora el impacto macro es mucho menor que en los años 70, sobre todo en Estados Unidos, porque Estados Unidos, gracias al fracking, como ya mostramos en vídeos anteriores, tiene una capacidad de producción de petróleo infinitamente mayor de la que tenía en los años 70 y de hecho en su saldo neto apenas importa un poco comparado con lo que importaba en los años 70. Nada que ver. Y luego, por último, en aquella época, en los años 70, los bancos centrales eran menos rápidos y menos agresivos que ahora. Y ahora sigue estando ese put de los bancos centrales ahí. Por lo tanto, el petróleo sigue importando mucho, pero no domina de la misma manera que en los años 70 la economía. Y aún así, sigue dominando mucho y es muy peligroso, ¿eh? ¿Qué descuentan los mercados de apuestas? Bueno, pues Goldman ha hecho una infografía aquí en función de lo que salen las apuestas de Polymarket. Llamó la atención sobre que los grandes bancos de inversión también se fijan en Polymarket. Este mercado es muy importante. Bueno, pues está muy bien hecho. Como vemos, prácticamente nadie espera, nadie no, pero muy poca gente, que esto se solucione ya, que se solucione hasta fin de mes. Pocos, 17%. Y la mayoría están aquí, entre el 1 de abril y el 30 de junio, especialmente entre el 1 de abril y el 15 de mayo. Ahí hay un 44%. Por lo tanto, lo que está descontando el mercado es que no va a terminar la guerra este mes, pero sí en algún punto entre el 1 de abril y el 15 de mayo. Eso es lo que está descontado en el mercado. No solo lo vemos aquí, sino que si nos vamos a los futuros de petróleo, vencimientos junio, julio y sucesivos, se ve claro que ya a partir de ahí no se está descontando que siga la tensión. No se está descontando. Se descuenta que termine, confirma esto, que se descuenta que termine entre abril y mayo. Yo creo que ese es el escenario más probable y por lo tanto no llegaríamos a un escenario dramático. Por lo tanto, y vuelvo a esta página que tenía abierta,
yo sigo observando detenidamente el observador de McClellan, el oscilador de McClellan, que es buenísimo para cuando tras un periodo como este de dificultades, de problemas, tarde o temprano esto del petróleo creo que se solucionará y por lo tanto vendrá una oportunidad de compra. Pero ¿cómo saber cuándo viene la oportunidad de compra? Pues yo creo que este oscilador es una obra de arte. Lo que hace es calcular la amplitud del mercado diaria en el NISE. Por ejemplo, ayer tuvimos una amplitud negativa, 1058 valores al alza, 1707 a la baja, y el oscilador se va calculando con la amplitud del NISE, que es un mercado con casi 3.000 acciones. Bueno, pues ahora mismo está muy negativo, menos 242. Históricamente, como ya les hemos mostrado en muchas ocasiones y muchas veces hemos vivido estos rebotes en directo, cuando este oscilador baja de menos 100, como ha hecho en los últimos días, y se da la vuelta y vuelve a pasar por encima de menos 100 al alza, claramente, ahí es donde da la señal de rebote. Entonces, como pueden ver, no ha ido mal. Ahora mismo está en un nivel que no se veía desde las grandes caídas cuando la lió Trump con el tema de los aranceles. Bueno, pues como pueden ver, cuando volvió a pasar por encima de menos 100, nos perdimos un tramo de subida, pero ahí acertó, se acabó lo que se daba y la subida que vino fue tremenda. Que hubo que tener un poquito de paciencia, que estuvo ahí con una cierta turbulencia. Entonces, yo sigo muy de cerca este oscilador para ver cuándo podemos tener una señal de que el peligro podría haber pasado, que va a estar basado en la amplitud, en algo bastante fiable para poder subir. Lo seguiremos comentando en los vídeos de diario. Aquí me he hecho un simulador de hasta dónde puede llevar la inflación el petróleo y el precio de la gasolina en Estados Unidos y en los surtidores europeos. Esto está hecho con Claude, con la inteligencia artificial de Claude, que lo hace muy bien, muy buena esta inteligencia artificial. La verdad es que me encanta y la voy a mantener. La parte izquierda es lo que mejor me ha quedado, el impacto sobre el Producto Interior Bruto es más dudoso. Pero bueno, ahora mismo estaría el petróleo en 102. Vamos moviendo. 102. Esto podría llevar al IPC de Estados Unidos si se mantuviera un tiempo, si está solo unos días o un par de semanas, evidentemente no va a llevar a esto, pero si se mantuviera un tiempo, podría hacer subir la inflación de Estados Unidos un 1,3, Europa, que es más dependiente, un 2, o sea, llevarla al 4,4, Estados Unidos al 4,2. Esto es algo inexacto. El precio de la gasolina, que este ya saben que reacciona inmediatamente, este no necesita tiempo, sube como una bomba en cuanto sube el petróleo y luego baja lentísimamente cuando baja. Pues nos llevaría a 2, que es a 1,99, que es a lo que ya está la gasolina en los surtidores europeos. Este no necesita tiempo. Evidentemente, si esto se complica, se va a 120, puede ser, pues ya el peligro sería, en el surtidor de gasolina europeo estaría 2,27 el litro de gasolina y la inflación, si se mantuviera un precio del 120, que tiene que mantenerse, yo no lo veo probable, se podría ir la inflación en Estados Unidos a un 5,6 y un 6,3 en Europa. Evidentemente también están los escenarios más bajos, que sería, por ejemplo, que se quedara en 75, bastante más alto de donde estaba antes, pero no tendría efecto alguno en la inflación de Estados Unidos. Como ven, incluso en 76, 77, 78 ya es solo 0,1%. Un petróleo en $80 estabilizado, por ejemplo, apenas mueve un 0,2 de inflación en Estados Unidos y llevaría el precio de la gasolina del surtidor al 1,72. Ya digo que no hagan caso de la parte derecha porque ahí creo que me ha quedado más inexacto. Este simulador lo he hecho porque le he metido a Claude tropecientos papers de análisis y de previsiones sobre cómo se podía mover la inflación. Más o menos la inflación necesita, para que se despejen los efectos malos de una subida muy fuerte, como unos 3 meses o una cosa así. Y respecto al precio de la gasolina, por favor, abramos todos un poco los ojos. El precio de la gasolina, hay países europeos
como por ejemplo puede ser España, donde el 50% son impuestos. Se están forrando los estados de la Unión Europea con la subida del precio de la gasolina, están recaudando a lo bestia. Hay muchos que están quitando ya parte de los impuestos precisamente por eso, pues que la mitad es por eso. Y luego, en segundo lugar, también tela marinera los que venden la gasolina, porque esa gasolina que están vendiendo ahora la compraron hace ya varias semanas o incluso varios meses y la tenían depositada a un precio mucho menor del que está ahora. Por lo tanto, se están aprovechando y están sacando stocks de gasolina que habían comprado a un precio muchísimo más bajo, pues estos precios tan altos, lo cual les viene de maravilla. O sea que no todo tiene la culpa las guerras y los líos, sino que aquí hay mucho aprovechado, empezando por los insaciables estados de casi todas las potencias occidentales que tienen que recaudar a toda costa para pagar excesos y para pagar pues cosas que les permitan seguir en el poder. Y eso es así en España, en Italia, en Estados Unidos y en todos los sitios. Vamos a basarnos en dos papers muy buenos para situarnos. Primero vamos a situarnos con el petróleo en este paper de JP Morgan. Lo que dice es que el estrecho de Hormuz lleva cortado 13 días, salvo para los barcos iraníes, evidentemente. Y el resto de barcos están operando a un 2,7% sobre su tasa normal, ¿no? Cada día que casi nadie está pasando, vamos. Hay que tener en cuenta que los cargamentos que salieron antes del cierre todavía están llegando a sus destinos. Esto es muy importante. Un petrolero tarda de 2 a 3 semanas en llegar a los destinos asiáticos, por ejemplo, una vez que han cruzado el estrecho de Hormuz. Van muy lentamente. Entonces, el efecto en el mercado aún no se ha notado. Todo esto que estamos viendo, estos precios, es psicología pura del mercado, ¿no? Ya cuando estos cargamentos se agoten empezarán los problemas. Ha habido un recorte de producción, dice JP Morgan en este paper, de 6,5 millones de barriles diarios. Mucho. Y la semana que viene, calcula JP Morgan, que esta reducción, está por aquí arriba, ahí está, que esta reducción llegue a 12 millones de barriles. Por lo tanto, la situación está mal. Para que nos hagamos una idea, estaríamos hablando de que se queda colapsado más o menos el 11% de toda la oferta global de golpe en el mundo. Y luego destaca una cosa, el paper muy importante, y es que especialmente Europa tiene muchos problemas, porque el estrecho no solo es el paso para el petróleo, sino que pasan 5 millones de barriles diarios de productos refinados, entre los que está el diésel, además del diésel, el fuel de aviación, el LPG, nafta. Europa depende específicamente del diésel y del fuel de aviación del Golfo desde que prohibió las importaciones rusas en el 2022. Para que nos hagamos una idea, el diésel del noroeste de Europa ha subido de 100 a 140 dólares por barril en muy pocos días, el fuel de aviación de 100 a 175, y claro, esto ya se está notando, ¿no? Las aerolíneas están subiendo las tarifas a base de bien. Asia, desde luego, es la región más expuesta sin ningún género de duda. Aquí en el gráfico 2 ven cómo se ha desplomado el paso de petroleros por el estrecho. En el gráfico número 3, pues se ve cómo se va frenando producción. Conforme sube esto significa que cada vez hay más producción que se está parando, como ven, bastante preocupante. Y en esta figura 6, pues ven la subida de lo que les decía, del gasoil, del fuel de aviación y todas estas cosas en Europa y en Asia. Como vemos, bastante preocupante. Al final, en este último gráfico vemos a quién afecta más toda esta historia. A quien más le afecta es a China. Y China está negociando con Irán para que deje pasar el petróleo que va para China. Ahí ven las cifras. Es el que más con muchísima diferencia. Y la India la segunda. Si llegan a un acuerdo, y lo están intentando,
China y la India, fíjense las cantidades de las que estamos hablando, es que con todos los demás son nada comparado con ellos. La situación es tan confusa que hoy la prensa suiza hablaba de una cosa que no es fácil, pero que se podría dar en esta locura de mercado en el que nos estamos metiendo, precios negativos. A ver, no precios negativos generalizados, pero sí precios negativos en determinados crudos, locales, regionales, de determinada gente. Esto es el diario Le Temps suizo, y fíjense este parrafito que he seleccionado. Dice que mientras el estrecho esté cerrado, pues muchos países productores ya no pueden exportar y tienen unas capacidades de almacenamiento limitadas. Luego, o encuentran cómo ralentizar su producción o encuentran la manera de evitar que el crudo se les quede en las manos. Para eso tendrían que darse precios extremadamente bajos o incluso negativos en los países productores de la zona. Es decir, podría darse el caso de países que pagaran para que otros vinieran a tomar su petróleo. Porque puede que les cueste menos que se les lleven el petróleo pagando ellos encima que apagar sus instalaciones y reiniciarlas más adelante. Esto puede darse el caso de determinados petróleos de esa zona. Puede darse el caso incluso de esto. Ya ven qué cosas. Bueno, vamos a irnos a este paper de Goldman, que me ha gustado muchísimo, y le voy a comentar alguna cosita. Aquí he preparado una pequeña presentación con Cloud, basada en los datos que he visto que citaban en el paper. Y Goldman está planteando estos tres escenarios. Bueno, antes que nada, lo que dice Goldman en el paper, me quedo con las 4 ideas principales nada más, es que el SP500 está aguantando mucho, que está aguantando demasiado bien para lo que está pasando, ¿no? Y que eso en sí mismo ya es noticia. Dice que la caída del 5% de los máximos de enero sigue exactamente el patrón histórico medio de los mercados tras los eventos geopolíticos de las últimas décadas. Vamos a ver eso. Aquí lo tiene en el paper. Este gráfico es clave, muy importante. En los 7 últimos mayores eventos geopolíticos, el SP500 se comportó exactamente en el promedio, que sería la línea verde. Se tiende a tener una bajada moderada en promedio, que se queda alrededor en promedio del 5%, y luego vuelve a subir. Luego vuelve a subir. Va, que está haciendo lo que suele hacer en estos casos en promedio. Esto es muy importante. Pero hay una excepción cuando se lía con el petróleo de verdad. No durante unas pocas semanas, sino que la cosa se complica de verdad. Por ejemplo, el embargo petrolero de los países árabes en los años 70 estuvo desde septiembre de 1973, 9 meses. La revolución iraní, cuando se colocaron los señores ayatolás estos, ahí en el poder, que ya no lo han soltado, 15 meses. La invasión de Kuwait, 4 meses. O no estoy hablando de lo que duró el conflicto, sino desde donde empezó a subir el petróleo hasta que tocó techo. Lo de Ucrania duró 3 meses. En ese tiempo, el SP500, como vemos, excepto en la revolución iraní, que estuvo subiendo en la subida del petróleo, en las otras 3 ocasiones llegó a bajar durante la subida del petróleo un 21, un 17 y un 8, y hasta que se terminó la tendencia bajista que se originó por este shock petrolero, en las 4 ocasiones bajó mucho. 44% en el embargo árabe, 17% en la revolución iraní, 20% en la invasión de Irak de Kuwait y 25% cuando la guerra de Ucrania. Como vemos, si Goldman lo que nos está diciendo es, si no hay un shock mayor del petróleo, y esto se soluciona por la vía rápida, estaremos en ese gráfico que hemos visto antes, que se baja un poquito y luego se vuelve a subir. Pero si la cosa se lía
y entramos en un shock del petróleo, en ningún caso ha habido subidas, ¿eh? Ha habido tendencias bajistas con un promedio de un 27% y con una mediana del 23%. Esto de la mediana, para las personas que no conozcan la estadística, como lo uso mucho en los gráficos y los papers también están hablando mucho de la mediana, debo explicar que la mediana es el valor central de la muestra. Si es impar, pues se toma el valor central, y si es par, pues lo que se hace es que se toman los dos valores centrales, que serían 17 y 20. Perdón, los dos valores centrales son 20 y 25, porque la serie sería 17, 20, 25, 44. Pues sería 20 más 25, que son 45, dividido por 2. Eso es la mediana. Esto es importante porque en una serie como esta, corta y donde todos los valores son relativamente parecidos, pues la media manda. Pero puede haber distorsiones muy grandes de algunos valores de la serie y en esos casos la mediana también nos da una pista. Recuerden que siempre es el valor central y si es par, los dos valores centrales dividido por 2. ¿Dónde estamos? Pues usted tiene que juzgar. Yo no lo sé. Yo creo que no va a llegar la sangre al río, pero puede que me esté equivocando, el riesgo es alto. Si nos metemos en un lío así, va a pasar esto. Seguramente se va a volver a repetir. Dudo mucho que no se vuelva a repetir. Si consigue Estados Unidos, que es de quien depende esto, ahora mismo, si consigue Estados Unidos que no se le vaya de las manos el asuntito, pues estaremos en el gráfico que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Por eso Goldman plantea estos tres escenarios que Cloud me ha reflejado aquí tan bonitos. Escenario base. El escenario base ahora mismo Goldman sigue pensando que el SP500 va a terminar en 7600. Sí, claro. Y aquí dice, conflicto de duración limitada, la inteligencia artificial sostiene los beneficios pese al freno económico. ¿Tiene la inteligencia artificial fuerza suficiente para esto que dice Goldman? Totalmente. Vale. Shock moderado. 6300. Recuerden que este es el escenario base. 6300. Posibilidades. Pues se sufre con la crisis energética. Podría ser algo parecido a la crisis entre agosto del 2024 y abril del 2025. El mercado termina el año en 6300, descontando un deterioro económico significativo, aunque todavía recuperable. Shock severo. Pues ya han visto que si se lía el tema del petróleo de la manera que se lió en otras veces. Shock del 74, 88, 90, 2022. Poco probable, pero no descartable. Bueno, pues ahí el objetivo sería 5400, porque la mediana en los shock petroleros es del 23. ¿Qué se requiere para que se dé este escenario? Goldman lo deja muy claro. Una disrupción petrolera de más de 60 días, estamos muy lejos de que esto suceda. Por favor, no dramaticemos antes de tiempo. La disrupción lleva 2 semanas. Se necesita una disrupción de 60 días. Y el crudo que se vaya a 145. Como bien dicen, es poco probable, pero claro, tampoco se puede descartar. Aquí Cloud me ha preparado otra transparencia y esto ya lo hemos visto en el propio paper, pero atención a esto de aquí. Factores desfavorables hoy contra la media histórica. En primer lugar, las valoraciones elevadas. El PER actual está en 21 en el SP500, cuando el PER previo de los shocks petroleros anteriores estaba en 16. El crudo ya ha subido un 68% y el mercado no ha hecho la digestión, ha subido mucho. Tercer problema con las otras crisis es que la Reserva Federal no puede bajar los tipos rápidamente con inflación energética. No puede. Pero sí puede hacer una QE. Eso sí puede y la hará. Que no les quepa ni la menor duda de cómo se siga liando, lo va a hacer y volverá a los manguerazos de liquidez, aun con la inflación tensa. Y de momento, pues solo se lleva un 4% de caída contra 23% de la media.
Y por último, Claude me ha hecho aquí una transparencia con algunos comentarios que pone el paper sobre recomendaciones que hacen ellos en función de estas cosas. Entonces, bueno, lo que interesa es ver que favorecen el sector de energía solar, que favorecen el sector de ciberseguridad contra software normal, porque dicen que el conflicto está generando ciberataques y que esto está reforzando la demanda. También recomienda sobreponderar en sanidad, ya que es el sector más consistente históricamente en periodos estanflacionarios desde el 60. Este dato es muy importante. Y además es evidente que no tiene exposición directa al petróleo. Y lógicamente también materiales básicos. Con una situación así, pues imagínense. ¿Qué sectores pueden ser los más peligrosos en esta situación? Consumo de rentas medias, ya que el consumidor de renta media es el más expuesto al impacto del petróleo en su bolsillo. Construcción no residencial, los tipos más altos le penalizan mucho. El software amplio, que no lo ven claro, ya saben, la disrupción tecnológica y de la IA y demás. Y también las empresas con balance débil, con mucha deuda, en situaciones así, sufren más. Por lo tanto, ellos creen que es más seguro estar largo en empresas con balances fuertes y corto en empresas con balances débiles. Y en general también prefieren gran capitalización sobre pequeña capitalización. Un paper muy interesante que nos sitúa muy bien. Es mucho más largo, pero solo quería destacarles estos puntos. Escenario base, por lo tanto, 7600. Shock moderado, que se vaya medio liando la cosa a 6300. Shock severo puede llegar a 5400. Aunque luego a lo largo del año entiendo que se puede recuperar. Otra clave fundamental durante la semana es el batacazo del crédito privado. Todas las empresas relacionadas con esto. Este es un ETF de Invesco sobre crédito privado en Estados Unidos. Observen el batacazo. Durante la semana hemos tenido muchas advertencias. Muchas. Morgan Stanley ha bajado mucho porque ha frenado los reembolsos de sus fondos de este tipo. Aquí lo tienen. No le ha sentado nada bien al mercado este asunto. JP Morgan también lanzó un paper dejando claro que aquí tenemos un agujero que se puede complicar muchísimo y que hay mucho dinero aquí que empieza a estar en peligro. Y como ven, a JP Morgan le han dado también. Los bancos regionales también superexpuestos a este problema de crédito que va creciendo. Este es el ETF ISARS de bancos regionales de Estados Unidos. Esto no es ninguna tontería, ¿eh? Como ven, la caída es muy clara, la caída es en vertical. Y cuidado con esto, que esto puede ser tan importante como lo de Irán en cuanto se pase. Lo que dijo JP Morgan en un paper esta semana es que estamos hablando de un mercado, atención, de 1,3 a 1,4 billones de dólares. 1,3 a 1,4 billones de dólares, que lleva ya muchos años, que está siendo el gran refugio para aquellos que buscan rentabilidades altas. Entonces hay una concentración encima masiva del sector de software que ya saben que está sufriendo mucho por la disrupción de la inteligencia artificial. De hecho, el 40-50% de las empresas de software están cayendo porque les hace mucho daño la inteligencia artificial. Entonces, JP Morgan está detectando que empieza a haber riesgo de deterioro, que se está poniendo la cuestión pues bastante peligrosa y mucha gente pues está empezando a asustarse y están empezando a restringir los reembolsos. Les voy a dar un dato, tomen nota, que es tremendamente peligroso. Los spreads de este tipo de préstamos apalancados en software han saltado a 715 puntos básicos, ¿no? Y el 15% de estos préstamos, ya cotizan por debajo de 80 centavos por dólar. Para que se hagan una idea, no se veían niveles así de tantos préstamos, créditos de este tipo por debajo de estos niveles desde el COVID. Por lo tanto, esto es muy peligroso. Se está poniendo. ¿Recuerdan ese gráfico que nos ponía Harnett hace unas semanas diciendo
cuando se rompe algo en el mercado de crédito, siempre acaba pasando algo en el resto del mercado. Pues ese es el problema. Fuera del software, pues se está aguantando más o menos. Pero ya veremos lo que se aguanta, si todo esto pues sigue cayendo de esta manera, ¿no? Es muy peligroso, es muy peligroso. Hay muchos artículos al respecto durante la semana y nos tenemos que andar con mucho cuidadito. Por lo tanto, mucho cuidado con el mercado de crédito, que no es ninguna tontería. Le damos un vistazo a cómo evoluciona el petróleo porque llevamos ya mucho rato de vídeo y sigue empeorando. En este momento está en 103, la horquilla está entre 103,18 y 103,78 con una subida respecto al cierre de ayer del 5,94%. Desgraciadamente hoy no puedo hacer mucha virguería con el análisis técnico, pero bueno, está bastante claro, ¿no? Esto parece como una especie de sopera, muy buena pinta no tiene, por no decir que la tiene muy fea. Esto es el SP500, claro. Aquí lo vemos en gráfico de semanas para verlo con un poco de perspectiva. Da la sensación que por debajo de 6.500 aquí se puede liar la de San Quintín. En el gráfico diario, además, vemos que se está acercando a la media de 200. En fin, estamos moviéndonos ya en zona peligrosa, la pérdida de soportes. Esto en los vídeos de diario podré especificar más con los gráficos como Dios manda. Estoy mirando las últimas noticias. Irán está reaccionando bastante violentamente a ese bombardeo de la isla de Kark por la cuenta que les trae. Que acaban de amenazar a Emiratos Árabes. Han dicho que todos los puertos, muelles y bases militares o lugares donde esté Estados Unidos en Emiratos Árabes pasa a ser un objetivo legítimo de Irán. Ya saben que para Irán es legítimo atacar a todos sus vecinos indiscriminadamente. En fin, es el arma que están usando y como he dicho al principio, esto les va a traer muchos problemas en el futuro. Bueno, pues vamos a terminar repasando el paper de Harnett, que viene muy interesante esta semana, con la falta que nos hace una opinión fresca y sin dejarse llevar por nada, ¿no? El título que ha puesto es bastante peculiar, si no lo entiendo mal. Ahí dice: el petróleo pide subir y el búho dice bajar. Supongo que se refiere al sabio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O quizás se refiere a los bancos centrales, más bien da la sensación como que es algo de sabiduría, no lo sé. Leeremos el paper a ver si vemos la solución al título irónico que pone como siempre. En primer lugar, pues habla de la famosa ideología del mercado y dice que el mercado piensa, no sé qué es peor, si es peor lo del petróleo o si es peor lo del crédito. Ya ven que bien empieza Harnett. Muy bien. Porque es que son muy importantes las dos cosas, ya lo hemos comentado antes en el vídeo. No solo nos tenemos que preocupar del petróleo, sino que nos tenemos que preocupar del problema que empieza a haber con el tema del crédito, y ahí lo refleja muy bien. Segundo pensamiento general del mercado: sin empleo, sin ahorros, el petróleo subiendo un 50%, banca en la sombra, si la generación Z no sale ahora, debería ser bastante la subida. Vamos, lo que quiere decir esta traducción literal que he hecho es que sugiere que si los jóvenes inversores, que suelen ser los que compran en las caídas, no se asustan y aguantan posiciones con la que está cayendo, pues cuando el rebote llegue con la calma en el tema del petróleo, podría ser muy potente, podría ser una subida muy rápida, que es el RIP ese que traduce ahí, ¿no? O sea, perdón, que dice ahí que traducido podría ser algo de eso. Seguimos. El gran dibujo del mercado. Bastante interesante esto. De agosto del 2007 a julio del 2008, el petróleo pasó de 70 a 140 dólares el barril y empezaron los temblores de la subprime. BNP, Norte Rock, Berester. El petróleo
tocó techo el 3 de julio del 2008. Y atención, la barbaridad que hizo en ese momento el BCE. El BCE subió ese día 25 puntos básicos los tipos. ¡Qué, qué, qué, qué ojo, ¿no? O sea, es que es increíble. Dice que fue uno de los mayores errores de la historia en política monetaria. Fue terrible. 74 días después cayó Lehman, la crisis financiera global estalló, mientras el crédito se impuso al petróleo, que se desplomó a $40, pero entonces lo que preocupaba era el crédito. El BCE, que había metido la pata hasta el corvejón, se vio obligado a bajar 325 puntos básicos y ahora pues estamos en algo relativamente parecido. La posibilidad de una subida de tipos del BCE antes de junio del 2026 es del 75%. Dice que Wall Street está cotizando de forma inquietante, de una manera similar a ese 2007-2008. Realmente curioso este comentario. ¿Qué quiere decir Harney con todo esto? Porque es que este hombre sabe mucho. Lo que nos dice es que la crisis del petróleo de entonces estaba enmascarando la crisis de crédito que estaba empezando a aparecer por detrás. El BCE no supo ver que lo peligroso no era la subida del petróleo, sino la crisis de crédito que estaba detrás, subió los tipos, ignoró esa crisis de crédito, 74 días después estalló Lehman y se montó la Navidad, el Belén puesto antes de las Navidades. Así que ojo porque, insisto, este hombre sabe mucho. Bueno, seguimos al párrafo siguiente, que es lo que está pasando ahora en los mercados. La traducción sería que el petróleo está endureciendo las condiciones financieras y está descartando bajadas de tipos en la Reserva Federal, como es lógico. En junio había un 100% de posibilidades de bajada a lo largo del 2026 y ahora mismo tan solo hay un 25%. El mayor riesgo para las bolsas son los beneficios empresariales, no el IPC, opina. Los grandes bancos son el pegamento entre Wall Street y la economía real. Y no se pueden comprar cíclicos, que es lo que está haciendo el mercado, por cierto, añadiría yo, cuando los bancos se están rompiendo. Esto es muy importante. Los bancos son el sistema, vamos, es la sangre que corre por las venas de la economía. Y si el índice bursátil bancario se está cayendo, y ahí habla del BKX menor de 150, pues es una señal de alerta muy grande. Porque si los bancos están débiles, pues no fluye el crédito y al final todo se contamina. Eso es lo que está intentando decirnos este hombre. Y nadie parece darse cuenta, todos obsesionados con el lío este de Irán. En el siguiente párrafo este del precio es correcto, aquí lo que hace Harnett es que establece 4 niveles que van a generar mucho dolor político en Estados Unidos. 4 niveles. Y que si esos niveles se activan, harán reaccionar a los responsables de política económica, que vendrán a poner vendas en las heridas, que no les quepa duda. Esos 4 niveles de dolor político sería un petróleo a mayor de 100, ya estamos ahí, ese ya se está dando, un dólar por encima de 100, el dólar index. Recuerden, no tengo los gráficos para poder hacer las cosas bien, pero recuerden que el dólar index está al borde del techo de su lateral, que está ahí. Miren, aquí tienen el dólar index en gráfico semanal. Miren a dónde está. Ya ha roto la media 200, aquí no está bien dibujada porque este es semanal. En diario ha roto la media 200 y está en el techo de este lateral en el que se mueve desde mayo del año pasado. Si rompe, el dólar termina con su tendencia bajista tras habérselo trabajado muy bien en esta especie de suelo medio sopera, como queramos llamar. Importantísimo ese nivel del que habla Harnett. Siguiente nivel clave, bono americano a 30 años al 5%, aún está lejos, pero podría llegar. Y último nivel clave, SP500 por debajo de 6.600 y ya está muy cerca de que eso suceda. ¿Cuál es la idea? Que si se superan o se pierden todos estos niveles, la presión política para que haya una solución va a ser absolutamente imposible de aguantar. ¿Y qué presiones
¿Y qué conclusiones se puede llegar? O sea, ¿qué puede hacer el gobierno de Estados Unidos ante esa presión irresistible? Alto el fuego, la primera, alto el fuego en Irán, intervención de la Fed, pues por ejemplo con una QE, reducir los puñeteros aranceles, estos que tienen puesto por todos los sitios, todas esas cosas es lo que pueden hacer. Como ven, no es precisamente poco. Este hombre sabe mucho, lo vuelvo a repetir. Este paper es muy bueno, muy bueno. Mira, aquí tienen un gráfico de cuando el petróleo estaba subiendo en el 2008 y una crisis de crédito se estaba alargando por detrás. Ya había habido muchos episodios de problemas y el BCE no lo vio y se lo comió. Bueno, el indicador Bullenberg está en 8,7. Recuerden que esto no dará señal de compra hasta que no baje a 2. Dio señal de venta hace varias semanas y un 10 para el indicador porque acertó de pleno. Desde que esto hace varias semanas dio la señal de venta, no os he dicho compra antes, señal de venta, el mercado no ha hecho más que tener problemas. Un 10 para el indicador de Harnett. Los flujos semanales, 13.200 millones de dólares a bolsa, 3.400 millones de dólares a bonos, una ligerísima entrada a cash, una pequeña salida de criptos muy pequeña y una salida de 900 millones a oro. Ojo a la salida de préstamos bancarios, 2.400 millones de salida, mayor desde abril del 2025, cuando Trump la había liado con los aranceles y teníamos ahí una montada de mucho cuidado. Pues ojo a las recomendaciones que da Harnett. Según su punto de vista, aquí se moja claramente y fíjense lo que dice. Vendemos petróleo por encima de $100 por barril. Vende dólar por encima de 100. Compra bono a 30 años por encima de una rentabilidad del 5%. Compra de SP500 por debajo de 6.600. Bueno, al menos lo entiendo así, pero no está muy claro, porque aquí dice literalmente, creo que dice que vende el petróleo, pero no sé si muy bien si también dice que vende SP500 por debajo de 6.600, no lo entiendo muy bien. Bueno, le he preguntado a la inteligencia artificial porque me estoy perdiendo aquí con este párrafo y me dicen que tu fate sería más bien ir en contra. O sea que es lo que yo estoy interpretando, que algunas cosas las vende y que otras las compra. Bueno, dice que todos estos niveles son niveles que están preparados para provocar una respuesta política. Es que tiene toda la razón. Se va a dar esa respuesta política como empiecen a romperse todas esas cosas. Lo tengo clarísimo, estoy con él. Y por eso digo que no va a llegar la sangre al río, que es lo que a mí me parece, ¿no? Desde el principio. Las correcciones terminan cuando lo sobrevendido toca fondo, como el software, como los préstamos bancarios. El Bitcoin dice que ya lo han hecho, también los ICE magníficos, aunque el crédito privado todavía no. Lo sobrecomprado se vende. Y habla del oro, semiconductores, metales emergentes, Europa, los bancos que están siendo ya demasiado golpeados, y los activos refugios empiezan a perder la demanda, petróleo y dólar. Esta secuencia está desarrollándose, lo que significa que las presiones de liquidación deberían pronto aliviarse si los responsables políticos responden. Vamos, que dice que hay una serie de fases que ya se está parcialmente completando, que lo sobrevendido ya toca a fondo, que sería el software, las cripto, los préstamos, que lo sobrecomprado, en cambio, está ya empezando a ser vendido, oro, metales, emergentes, y que cuando el petróleo y el dólar pierdan su prima de riesgo, pues habrá terminado la corrección, es lo que se entiende aquí, porque van a responder los políticos. Yo también creo que van a responder los políticos. Luego sigue diciendo, voy un poco más rápido con las traducciones, que el consenso general es, primero, que la guerra no durará mucho, que el crédito privado no va a ser un riesgo sistémico y que los responsables políticos siempre acuden al rescate. Si alguna de las tres cosas falla, eso sí advierte que se puede liar. Tampoco dice que esté dando ninguna señal de compra y aquí repasa lo que él cree que debe cumplirse para dar una señal de compra, que es para empezar que su indicador esté por debajo de 2, esa regla que tiene él de mercados mundiales. Dice que se necesita que el 88% neto de los mercados del MSCI de bolsas mundiales estén cotizando
por debajo de sus medias de 200 y de 50. También que las salidas a 4 semanas de fondos de renta variable global y alta rentabilidad pues sean muy fuertes. Bueno, en general no se da ninguna de las condiciones para entrar a comprar bolsa ahora mismo, así de claro, ya está. Y también comenta, pues lo que pensamos todos, que el estrecho de Hormuz es demasiado importante para la cadena de suministro global como para que una guerra larga se dé. No se va a dar, si es que no se va a dar. A continuación dice los activos más recomendables si se diera un alto el fuego, ¿no? Él dice que sería muy interesante entrar en bonos americanos a 30 años con rentabilidades del 5%, y así lo creo también. Luego recomienda China y, resumiendo mucho, lo que está diciendo aquí es que China está saliendo de la deflación, igual que lo hicieron Japón y Europa, y que históricamente, cuando se sale de estos procesos, se disparan las bolsas frente a los bonos durante años. Por lo tanto, cree que es interesante China. Y también resumo el último párrafo. Aquí lo que quiere decir es que ya saben que hemos hablado muchas veces de la economía en forma de K, que el palito de abajo no se come un rosco últimamente. Entonces Hartnett cree que como Trump necesita mejorar de cara a esos del palito de abajo hasta las elecciones de medio término, pues que va a hacer todo lo posible para tomar medidas que beneficien a ese consumidor medio o bajo, ¿no? Y esto va a beneficiar al consumo discrecional de gama baja y a las pequeñas empresas. Y termina con un párrafo muy potente, que es ese de visión de riesgo, que, bueno, pues explico un poco por partes. Digamos que hasta este punto y coma de aquí, hasta que baja el empleo, pues lo que dice es que en el 2022 el petróleo también se disparó, no hubo recesión, porque el Estado gastaba a lo bestia, el consumidor tenía muchísimo colchón del COVID, se tomaron unas medidas tremendas, y el empleo crecía brutalmente. Estaba creciendo a ritmos de 400.000 empleos por mes. Entonces, dice que en este momento no existe nada de eso, que el gasto público está plano, que el ahorro privado está bajísimo y que el último dato de empleo fue negativo, aunque yo ya saben que aquí tengo mis reservas. Quiere decir, se está poniendo en el escenario más negativo, que si esta vez viene el mismo shock, lo que pretende decir es que esta vez no tenemos red de seguridad como si había en el 2022. Y luego la segunda parte del párrafo, a partir de aquí, dice que lo que está pasando con los activos en 2026 se parece de una forma muy inquietante a lo que pasó entre mediados del 2007 y mediados del 2008, que entonces el petróleo subía por la demanda de China y de la India, no por la oferta, y la combinación de shock de petróleo y crédito significó que la asignación de activos correcta fue la de materias primas sobre activos financieros, bonos sobre acciones, bonos del gobierno y bonos de empresas con buen grado de inversión sobre alta rentabilidad, bolsas emergentes sobre bolsa de Estados Unidos y un combinado de energía y materiales básicos sobre bancos y tecnología. Esto sería un poco lo que no estaría en una guerra larga. Aquí he hecho una tablita resumiendo esto. Como pueden ver, lo que ve es, si se complican las cosas, largos de bonos americanos del Tesoro a 30 años, largo de materias primas, corto en bancos y financieros, o al menos no ve claro ese sector, corto neutro en tecnología americana, los 7 magníficos, largo de la bolsa china, largo de consumo discrecional para el consumidor medio-bajo, corto o evitar alta rentabilidad y préstamos bancarios y evitar crédito bancario. Esto sería un poco el resumen de las posiciones que él ve interesantes. Y luego aquí pues he hecho otra tablita con otros gráficos que pone ahí, pues lo que pasó, quién ganó el 2007-2008, petróleo, oro, bonos, energía, y quién perdió más, pues activos financieros, la bolsa, tecnología, bolsa europea, la bolsa anterior me refería a Estados Unidos, el dólar, consumo discrecional. Bueno, pues hasta aquí el ladrillazo que les he metido hoy de vídeo. Me he pasado un poco del horario habitual, pero es que había muchas cosas que contar. Espero haber servido de referencia. La situación es muy incierta, nadie tiene una bola de cristal,
A mí me parece que no llegará la sangre al río, que podría ser un poco el resumen de todo, pero bueno, por si acaso hemos visto un montón de escenarios y de posibilidades por si las cosas se complican. Aunque ya digo que en mi opinión personal, en este momento, sería que la sangre no llegaría al río, pero estamos en una situación difícil. Pues nada más, denle al like si les ha gustado el vídeo. Les deseo que pasen muy buen fin de semana. Recuerden que mañana domingo tenemos de nuevo vídeo con el vídeo de reflexión pues de todos los domingos. Más breve, pero siempre tocando algún tema de actualidad. Les agradezco muchísimo a todos el que sigan ahí. Ya saben que esta es su cadena internacional para todos los hispanoparlantes del mundo, cualquier país donde estén, son bienvenidos que estén interesados en las finanzas. Les envío saludos afectuosos desde una preciosa Suiza. Mientras termino de grabar este vídeo, estoy mirando por la ventana y la nieve ha continuado cayendo durante toda la grabación. Son ahora las 11:30, hora de Zúrich. Llevamos casi 2 horas y media de grabación. El vídeo dura menos, pero tengo que ir preparando, viendo apuntes. Ya ven lo que cuesta un vídeo de estos. 2 horas y media llevo grabando. La nieve ya se ha acumulado, ha cuajado y está el paisaje precioso. Si le gusta la nieve, ya saben, esta es su patria. Saludos afectuosos.